Y los días en Capernaum estaban siendo realmente espectaculares, ¿no? Para todo un pueblo que estaba siendo conmocionado por las enseñanzas de Jesús, por lo lindo que era escucharlo, porque Jesús hablaba de una manera muy especial, todos le entendían, le gustaba inclusive a él hablar con la gente en lugares de naturaleza abierta, donde estaba más a la vista la obra de Dios y menos visible la mano de los hombres. Pero Jesús hablaba en todo lugar. Hoy vamos a ver una historia realmente impresionante, que así como los discípulos quedaron tremendamente impactados por la vivencia de la pesca milagrosa, en el encuentro que estamos viendo hoy ellos descubrirían otra faceta de Jesús, comprobarían otra mirada de la autoridad y de quién es Jesús. Todo empezó muy tranquilo en esta historia. Como habíamos comentado, era una ciudad básicamente pagana, pero también había una sinagoga judía importante y Jesús solía predicar ahí. Y esta historia ocurre en un día sábado, dentro de la sinagoga también. Dice Marcos en el capítulo 1, el versículo 21, que entraron a Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Jesús se puso a enseñar en ese lugar. Qué lindo debe haber sido estar en esa iglesia ese sábado, ¿no? Ver que pasa Jesús adelante y Él empieza a tomar la palabra y a decir las palabras más necesarias para cada uno de los que están en ese lugar, en esa sinagoga. Y la gente empieza a escuchar enseñanzas que tal vez había escuchado de otros hombres, pero cuando Jesús las decía, el poder y la autoridad con el que las mencionaba, no era como la lectura monótona y técnica que hacían por ahí a veces los escribas y aquellos que estaban designados para leer el libro de la ley. Dice el versículo 22 que la gente se asombraba de su enseñanza porque le impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Jesús enseñaba en forma distinta, leía quizás las mismas palabras, pero en la boca de Jesús sonaban distintas, como quien las entendía y como quien le daba poder y autoridad a la palabra que estaba leyendo, y no era una simple lectura de un texto, sino que en la voz y en la palabra de Jesús, bendecida por el Espíritu Santo, había un impacto del poder que sale de la palabra y pega e impacta en los oyentes. Y en medio de esa predicación poderosa de Jesús ocurre algo sorprendente, muy sorprendente. Porque estamos hablando dentro de la iglesia, ¿está bien? En un lugar donde se oró para que Dios bendiga la reunión y esté presente. En ese lugar ocurre lo que dice a continuación. Dice que de repente en la sinagoga un hombre que estaba poseído de un espíritu maligno gritó. O sea, de repente en el silencio del auditorio que está escuchando con tremenda atención lo que Jesús dice, ese silencio y esa atención está rota porque alguien poseído por el demonio, por Satanás, interrumpe la predicación y la interrumpe de una manera agresiva, brutal con la palabra y dice: ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Esta interrupción hizo que todo el auditorio cambiara el foco de la atención, de estar maravillados escuchando a Jesús, a de repente estar espantados mirando a ese personaje nefasto que estaba abriendo la boca, ese hombre indudablemente manejado por un espíritu inmundo, por un espíritu maligno, con una voz que seguramente no era la suya, y haciendo que los que lo rodeaban sin duda se alejen de él con un miedo muy lógico frente a lo desconocido, a lo sobrenatural y a lo que indudablemente no viene de Dios sino del enemigo. ¿Qué tan lejos puede estar una persona de Dios, no?
Cuando a veces alguien le da la espalda a Dios, quizás no tiene en cuenta muchas veces qué tan bajo puede caer, porque el enemigo va ganando terreno en la mente de los hombres de a poquito. Este hombre que estaba presente en la sinagoga, posiblemente alguien que en algún momento siguió a Dios o quiso seguirlo, y sin embargo fue abriendo también las puertas para que el enemigo pueda entrar en su vida, no jugándose por Dios en forma completa, sino en forma parcial, y dejando siempre una cuña de entrada para que el enemigo pueda hacer su obra en él. Llegó un momento en que el enemigo era quien manejaba su mente, y ella no tenía autoridad para decidir lo que quería hacer, sino que el enemigo lo usaba a él como se le daba la gana. Y en esta oportunidad el demonio interrumpe la predicación de Jesús con estos gritos en la iglesia, y Jesús, lejos de reaccionar como los demás que sintieron un lógico temor frente a esta situación, Jesús le dice: cállate. Lo reprendió Jesús: sal de ese hombre. Impresionante. La gente que lo rodeaba debe haberse impresionado al escuchar la palabra de Jesús y la autoridad con la que se lo dice. Porque quien se lo dice es quien es superior al que está siendo echado. Tiene la autoridad para hacerlo y el demonio no podría resistirse. Cualquiera de los demás oyentes podía haber dicho lo que quisiera y el demonio se le mataría de risa. Pero frente a lo que Jesús le dice cállate. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un tremendo alarido, cosa que espantó a los presentes por dos razones. Una, por ver gráficamente delante de sus ojos el poder de Satanás expresado en un hombre, en un pobre hombre que se dejó manejar por él, pero a la vez viendo el tremendo poder de Dios, que semejante poder y autoridad del enemigo era expulsado, no pudo resistirse a la palabra de Jesús. Y todos entonces, asombrados por lo que estaban viendo, aterrados por el momento vivido, pero a la vez maravillados e increíblemente asombrados por el poder de la palabra del que estaba predicando, dicen, todos se quedaron asustados porque se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad, les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Impresionante realmente cómo la gente va siendo impactada por lo que Jesús va haciendo. Todos supieron de la pesca milagrosa, todos lo supieron. Y ahora, este sábado, además de la maravilla de escuchar a Jesús con su poder predicando, impactando a toda la audiencia, ven cómo el poder de Dios puede actuar a través de este Jesús, demostrando la autoridad divina sobre la autoridad de Satanás. Con su palabra lo expulsó y como resultado su fama se extendió por toda la región de Galilea. Así empezaba Jesús a obrar en Capernaum. ¡Qué manera de estar presentándose en sociedad! Realmente fue provocando un impacto en toda esta ciudad tremendo. Y termino este mensaje, esta reflexión de hoy, tal vez con un pensamiento, ¿no? Porque hoy vimos, además de todas las excelentes enseñanzas que escuchamos y aprendimos de Jesús, vemos que un hombre estaba muy lejos de Dios, muy lejos de Dios. Yo no sé cuál es tu situación en este momento. Lo que sé es que lo mejor que podemos hacer es estar muy comprometidos con Él, muy jugados por Jesús. Porque es la mejor jugada que podemos hacer en la vida. Uno tiene que elegir de qué lado se pone siempre, ¿no? La indefinición lleva a que las personas puedan llegar a una apatía espiritual o inclusive, en un caso extremo, a una situación como la de este hombre. Hay muchas maneras en las que el enemigo puede manejar la vida de una persona. Una de las más extremas es la del hombre de esta historia. Pero el enemigo puede manejar a las personas de otra manera, tal vez simplemente deteniéndolas para que no se comprometan con el Señor, para que decidan vivir una vida cristiana tranquila, a su manera, en sus tiempos, y quizás no buscando un compromiso profundo con el Señor. Yo quiero invitarte hoy a que lo busques, y si no lo hubieras estado haciendo, quiero que pienses en la historia de recién. Ni alguien
en una situación tan extrema, estaba demasiado lejos para poder escuchar la voz de Dios llamando a su vida y salvándolo del lío en el que se había metido. Eso nos quiere decir claramente que vos y yo claramente no podemos habernos ido tan lejos de Dios como para que su voz no pueda llegar hasta nosotros, como para que su poder no pueda librarnos y ayudarnos a estar cerca de Él. Ojalá el Espíritu Santo pueda bendecir nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón, para que nos demos cuenta que no es momento de estar tibios en nuestras decisiones, es momento de jugarnos por Jesús y permitirle que la autoridad de su palabra sea la autoridad que gobierne nuestras vidas. Ojalá eso nos pase hoy y cada día hasta que Él venga. Amén.